Señor Altuve, ¿el fujimorismo es una forma de trabajo o es una ideología? Bueno, en cierta manera comenzó como una forma de trabajo y para perdurar tiene que ser por lo menos una doctrina, no sé si una ideología, porque la ideología está mal vista como concepto. Tiene que convertir su forma de trabajo y las experiencias positivas que ha tenido en un concepto para el futuro del desarrollo nacional. Y aquellas experiencias negativas también tienen que servirle de base para no cometer esos errores y alejarse sistemática y permanentemente de esos defectos que experimentó en el gobierno. ¿El fujimorismo es un sinónimo de neoliberalismo? No, yo creo que no. Yo creo que definitivamente es un sinónimo de reformismo. Es decir, en el momento en el cual el fujimorismo llegó al poder en los años 90, era necesario hacer un conjunto de reformas, viniendo del estatismo de carácter absoluto y totalmente liberales. Pero el concepto de reformismo es mucho más amplio que el concepto de liberalismo. Y si hubiese en el futuro la necesidad de hacer algún tipo de reforma que no sea necesariamente liberal, sino que fortaleciese el Estado, pues entonces el fujimorismo tendría la misma independencia y capacidad para hacerlo. ¿La Constitución del 93 debilitó la democracia o la fortaleció? Bueno, yo creo que se tiene que ver eso a partir de los resultados. Después de Alberto Fujimori han venido 10 años de un régimen político que creo que todo el mundo califica como plenamente democrático y se han hecho al amparo de la Constitución del 93, mientras que los 10 años que duró la Constitución del año 79 fueron cuestionados por altos índices de elementos no democráticos. La corrupción, ¿hasta qué punto se puede catalogar el régimen de Alberto Fujimori como corroído por la corrupción? Bueno, definitivamente hay que ser claro. En la última etapa de la década de Alberto Fujimori hubo una gran concentración de fenómenos de corrupción que abarcan probablemente los 2 o 3 últimos años de su gobierno. Si uno hace un balance que de 7 años no tiene presencia la corrupción y hay 3 que sí, estamos hablando de un 30% de un gobierno. Yo no sé si en los últimos gobiernos se pueda decir que se cataloga el señor Toledo, se cataloga el señor García o se cataloga el señor Humala como gobiernos con aproximadamente 30% de superior corrupción o más. ¿Cree que La percepción del organismo Transparencia es que los gobiernos posteriores han sido más corruptos que el de Alberto Fujimori. ¿Cree que se está satanizando el nombre de Alberto Fujimori de cara a las nuevas generaciones? No creo que se está satanizando, creo que ya se satanizó. Eso es un trabajo de desprestigio sistemático que se ha hecho. ¿Por qué la izquierda se preocupa tanto de achacarle los errores al fujimorismo? Yo no creo que solamente la izquierda, yo creo que también hay sectores liberales, no izquierdistas, que han hecho exactamente lo mismo. Y son sectores que no han tenido capacidades de una buena gestión gubernativa y que lo que más les mortifica es un gobierno que ha hecho las cosas bien. Lo que pasa es que critican el método porque en el fondo no pueden criticar los resultados. ¿Es Fujimori o debe pasar a la historia como un reformador? Definitivamente, eso creo que es el mayor legado. Creo que Fujimori va a pasar a la historia como un reformador y como un pacificador, a pesar de todas las críticas que le dan. ¿Cree que el fujimorismo en el tiempo se esté diluyendo para darle paso al kirchnerismo? No, yo creo que definitivamente es otra forma de enfocar el fujimorismo, pero creo que el mejor legado que puede haber es que se pase de una forma de trabajo a una doctrina que tenga fundamentos mucho más sólidos en cuanto a las ideas. Eso sería muy positivo tanto para la gestión del fujimorismo con Alberto como la gestión del fujimorismo con Kenji. En algún momento se tendría que hablar también de que Kenji tiene una facción importante de seguidores dentro del fujimorismo que ya salía de una especie de kenjinismo o algo así. Bueno, como que se ha hablado en algunos medios. En todos los grupos y partidos políticos peruanos hay una visión antropomorfa, es decir, los sectores dentro de los partidos o los partidos mismos se construyen a partir de las personalidades. Y Kenji tiene su espacio y su personalidad y su gente que lo quiere. Y entonces obviamente hay que hablar de un sector que se siente simpatizante de él. Hablar de caudillismo en el Perú, en el partido político, es algo ya muy tradicional, que se viene repitiendo. ¿En qué momento se dejará de lado el caudillismo para darle paso a la institucionalidad como tal?
Mire, yo soy bastante escéptico en ese aspecto. Yo creo que el modelo más próximo será que algún día se pueda lograr lo que decía el presidente Castilla. Las instituciones harán a los caudillos porque los caudillos harán las instituciones. Tiene que ser un concepto de ida y vuelta, pero crear una institucionalidad sin personalidades o un personalismo sin instituciones son dos males proporcionales. El fujimorismo como tal en algún momento tendrá que unir a todos los hijos que ha ido regando elección por elección, es decir, todos los partidos que han ido creando en los últimos 15 o 20 años. Bueno, definitivamente es lógico que se cree una concentración de fuerzas porque la división siempre es negativa. Pero hay que notar que esas expresiones no eran expresiones diferentes, sino que respondían al énfasis que se daba en determinado momento a determinadas políticas. ¿Cree que la mediocridad, los gobiernos que le han seguido a Alberto Fujimori causan cierta sensación de pica en los presidentes que llegaron después de don Alberto? Pero no solamente los que llegaron después, sino a los políticos que estuvieron en gobiernos antes que no pudieron hacer ni solucionar las cosas que Alberto Fujimori solucionó. Lamentablemente son gente que no asume una autocrítica de sus propios errores y entonces culpa a los otros de sus defectos. Por ejemplo, Alberto Fujimori destruyó el sistema de partidos. Ese es el argumento que se utilizaba en la década de los 90. Muy bien. Llegó el año 2000, 2001 y hace 13 años que no tenemos sistema de partidos. Hay una ley de partidos políticos. Sí, pero la ley no creó una realidad. Pero los partidos no existen. Llegan y empiezan a dividirse en el Congreso. ¿Y eso también es culpa de Alberto Fujimori 13 años después? ¿O es culpa de que no pudieron sostener los partidos en la década de los 90 y no han podido sostener o fortalecer los partidos en la década del 2000, 2010? Entonces, ¿de quién es la culpa? Es muy fácil echarle los propios errores como culpa al otro. Y eso es lo que ha pasado con Alberto Fujimori en el tema político. Bueno, pero hay gente como Alejandro Toledo que dice que él tiene un partido constituido, que es Perú Posible, y que no lo ha dejado pese a las críticas que ha recibido. Y bueno, ahí veremos si eso es un partido, ¿no? Porque el señor Bruce ya no está, y hay un conjunto de personas que se van, y además ha quedado en cuarto lugar. El señor PPK sin partido ha tenido más votos que el señor Toledo con partido. Entonces, ¿qué significa eso? En el caso del nacionalismo o del humanismo, ¿cree que en algún momento ellos como partido buscará cada cual su facción? Bueno, decir que son un partido yo creo que es una expresión muy generosa. Yo creo que es simplemente un movimiento que siguió Ollanta Humala y que hoy mismo ya ni siquiera se pueden mantener juntos. ¿Cuáles cree que han sido, dentro del actual sistema del Congreso, partidario del Congreso, cuál es el principal error para que no se llegue a una agenda común? Bueno, definitivamente que tienen concepciones totalmente diferentes los parlamentarios, aún dentro de las bancadas a las cuales representan. Entonces, lamentablemente, cada bancada es una coalición, no tiene un pensamiento orgánico ni un proyecto en común. ¿Quiere decir que ya las bancadas no responden a una ideología? No responden ni a una ideología ni a un programa. Responden lamentablemente a los intereses propios de cada congresista que cuando saca el voto preferencial piensa que lo han elegido a él y no tiene responsabilidad con el grupo.